Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén compartiendo conmigo este video. Hoy vamos a comenzar con una serie de presentaciones en la que continuamos con el estudio del equilibrio químico, pero vamos a ver ahora el equilibrio que se establece en sistemas donde participan iones. Por una cuestión metodológica, sobre todo, muchas veces a este tipo de equilibrio se suele estudiar bajo el nombre de equilibrio iónico. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros desde ahora hasta el final del estudio en el equilibrio. Recuerden, lo habíamos dividido en equilibrio molecular y equilibrio iónico. Pero hay cosas que no debemos confundir. No quiere decir que sea un nuevo equilibrio, que sea algo diferente. Sencillamente, es aplicable todo lo que vimos en clases anteriores sobre el equilibrio. Lo único que va a cambiar son las especies que entran a formar parte de ese sistema en equilibrio. Y vamos a comenzar por un tipo de equilibrio que cuando se establece participa en él o participa en ellos los iones hidrógeno. Como vamos a ver más adelante, esto tiene una gran repercusión, y es que esto influye en una magnitud llamada pH. Por eso es tan importante estudiarlo para poder entender todo esto que ya ustedes conocen incluso de cursos anteriores, que se llama acidez, que se llama basicidad y que se llama pH. Hoy vamos a ver de dónde salen esos conceptos y cuál es su importancia y cómo podemos trabajar matemáticamente con él. Inmediatamente entonces les voy a compartir la presentación que les traigo preparada. Y como ustedes pueden observar, dice equilibrio ácido-base número 1 porque vamos a hacer varias presentaciones sobre este tema. Bien. Primeramente, nosotros de la vida cotidiana conocemos muchas sustancias a las que le llamamos ácidos. Entre ellas, pues podemos hablar del jugo del limón, del jugo gástrico, de una aspirina. Incluso ustedes saben que se llama ácido acetil salicílico, la sustancia activa que contiene. Y también hay sustancias que sabemos que son básicas, como puede ser el hidrógeno carbonato de sodio que nosotros tomamos cuando tenemos lo que aquí en México se le llaman reflujos, en Cuba le llama acidez. Y entonces tomamos el hidrógeno carbonato porque nos alivia. Eso es debido a que el hidrógeno carbonato pues tiene carácter básico. También el amoníaco es una que se utiliza muchas veces en labores de limpieza en la casa, también tiene características básicas. Ahora bien, ¿qué cosa en sí es un ácido y qué cosa es una base? Bueno, pues desde hace muchos años, como ustedes pueden ver, desde el siglo XVIII, fue lo que yo recopilé información, ya Lavoisier habló de lo que era un ácido y una base. En 1767, también Arrhenius, Franklin, Bronsted-Lowry, Lewis, Garman, Usanovich, todos estos han sido químicos que han hablado y han establecido lo que se conoce como teorías ácido-base, aunque algunos autores prefieren decirle que no son teorías ácido-base, que son definiciones de ácido-base. Nosotros no vamos a caer en esa discusión epistemológica, porque a nosotros lo que nos interesa es otra cosa. Eso vamos a dejárselo, vamos a decir a la filosofía de la ciencia. Podemos decirle teoría o podemos decirle definiciones. Ahora bien, como ustedes pueden ver, hay tres de esas definiciones que están marcadas con fuente roja, porque realmente son las que más se usan y son las que normalmente también aparecen explicadas en cualquier libro de texto de química general. Entonces, vamos a estudiar detenidamente la teoría de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. A mí en lo particular me llama la atención la teoría de Usanovich. Ustedes pueden ponerla en cualquier buscador y poder leer algo acerca de ella o platicar conmigo en alguna asesoría si así lo desean. Bien, ¿qué es lo que dice la teoría de Arrhenius? Pues la teoría de Arrhenius pues dice así, o la definición que da Arrhenius dice así de sencillo: un ácido es aquella sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones hidrógeno. Observen que yo he puesto en fuente roja
la siguiente frase: al disolverse en agua. Eso es importante. Y la otra, aumenta la concentración de iones hidrógenos. Entonces, si ustedes ven, si el cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, observen que se forman estos iones hidrógenos. Por eso entonces al cloruro de hidrógeno se clasifica como una sustancia ácida, porque fue capaz de darle un ion hidrógeno al agua. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso del amoníaco, nosotros vemos que en el caso del amoníaco, el agua le da un ion hidrógeno, un protón al amoníaco. Entonces por eso el amoníaco es considerado una base, porque según la definición de Arrhenius, una base es aquella sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de iones OH. Entonces, aquí hay una cosa que se ve clara, y es que la definición de Arrhenius siempre está referida a disoluciones acuosas, y que lo que tiene en cuenta es el aumento de la concentración de iones hidrógeno o el aumento de la concentración de iones OH en la disolución. Pero hay una pregunta que es obvia. ¿Qué sucede cuando no está presente el agua? Es decir, la teoría de Arrhenius entonces tiene una limitación. No podemos decir que es un error, es una limitación. Y es que solamente es aplicable a aquellos sistemas acuosos. Eso es importante. Y por lo tanto, es por eso que se necesitó de otra teoría. Recuerden que las teorías surgen cuando hay lo que se conoce una laguna epistemológica, es decir, cuando hay una parte del conocimiento que no tiene una explicación científica. Y entonces ahí surgen las nuevas teorías. Y por eso se necesitó una nueva teoría, porque había una parte del conocimiento que no era explicable. ¿Cuál? Bueno, el comportamiento ácido básico en aquellos sistemas donde no participe el agua. Y así es como surge la teoría de Brostén-Lowry. Para Brostén-Lowry, o definición de Brostén-Lowry, para Brostén-Lowry un ácido es aquella sustancia que al reaccionar cede protones. Observen ustedes que no habla del agua, es decir, que cede protones. ¿A quién? A otra sustancia. Yo le he puesto a ustedes, por ejemplo, la reacción entre el amoníaco gaseoso y el cloruro de hidrógeno gaseoso. Eso produce cloruro de amonio sólido. Si nosotros analizamos esa reacción, ustedes pueden ver que ha habido una transferencia de un protón del cloruro de hidrógeno al amoníaco. Se ve claramente en la ecuación química. Es por eso que, atendiendo a esta teoría, el cloruro de hidrógeno sería un ácido y el amoníaco sería una base. Observen ustedes una cosa interesante. No hay ninguna contradicción entre la teoría de Brostén-Lowry con la teoría de Arrhenius. Solamente que la teoría de Brostén-Lowry explica casos que no lo explica la teoría de Arrhenius. Entonces, esto es una cosa muy importante. No es que una sustancia sea ácido según a una teoría o definición y sea base según la otra. No. Lo que sucede, repito, es que estas teorías se complementan. Y me imagino que ustedes estarán pensando igual, bueno, ¿y si entonces en el sistema no participa el agua, pero tampoco participan protones? ¿Qué pasa con este caso? De ahí se hizo necesario una nueva definición o una nueva teoría. Y surgió, perdón. Vamos entonces a ver algo que es de suma importancia en la teoría de Brostén-Lowry. Perdón. Y es que, como ustedes se fijan, aquí se ha establecido un equilibrio, por lo tanto aquí yo puedo hablar de una reacción inversa. Si ustedes analizan la reacción inversa, se darán cuenta que el ion amonio le está dando un protón al ion cloruro. Por eso, con la teoría o definición de Brostén-Lowry aparece el concepto de ácido conjugado y base conjugada. ¿Por qué razón? Porque si ustedes analizan, el ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco. ¿Por qué? Porque el ion amonio en la reacción inversa le cede un protón al ion cloruro. Entonces, en la teoría de Brostén-Lowry aparece el concepto de pares conjugados. Es decir, según esta teoría, siempre una base va a estar formando parte de un par. ¿Con quién? Con su ácido conjugado. Y un ácido va a tener su base conjugada.
Entonces, en la teoría de Brotenglory vamos entonces a hablar de pares ácido-base. Eso es muy importante. Y entonces lo que yo les comentaba y que me adelanté un poquito, ¿qué pasa cuando en una reacción pues no hay agua y no participan protones? Es por eso entonces que para responder esta pregunta aparece la teoría de Lewis o teoría de Lewis y plantea que un ácido es aquella sustancia que durante una reacción gana electrones. Es decir, si bien la teoría de Brotenglory es una teoría protónica, porque habla de intercambio de protones, la teoría de Lewis o de Lewis, pues es una teoría electrónica. Es aquella sustancia que durante una reacción gana electrones. Y es lo que en química orgánica, sobre todo, se aplica con el nombre de reactivos electrofílicos. Electro significa electrones, fílicos, el sufijo fílico significa afinidad, es decir, afinidad por los electrones. Entonces, muchas veces en química orgánica, cuando se refieren a los ácidos de Lewis, le hablan de reactivos electrofílicos. Y las bases son aquellas sustancias que ceden electrones. Entonces son los llamados reactivos nucleofílicos. Así que cuando estén en la asignatura de química orgánica y le hablen de reactivos electrofílicos y reactivos nucleofílicos, recuerden que no es otra cosa que los ácidos de Lewis y las bases de Lewis respectivamente. Ejemplo de este tipo de reacción es la que ocurre, por ejemplo, entre el trifluoruro de berilio con el ion fluoruro, donde ese ion fluoruro aporta un par de electrones y forma esta sustancia donde se ha formado aquí un enlace covalente coordinado. O cuando se forma el ion amonio, en que el ion, la molécula de amoníaco que tiene un par de electrones libres se une con el ion hidróneo, con un protón que está deficiente de electrones, forma también un enlace covalente coordinado o dativo y forma el ion amonio. Entonces, en estos casos, el trifluoruro de boro, pues es una sustancia ácida porque fue capaz de aceptar electrones, mientras que el ion fluoruro, pues es una base. Y aquí el amoníaco sería la base. Observen cómo con toda intención le puse el amoníaco en los tres ejemplos para que vean que el amoníaco es una sustancia que puede ser, que es una base y que se puede clasificar o definir a través de cualquiera de las tres teorías. Entonces, cuando ustedes estén, y esta es la base para cuando ustedes lleguen a la asignatura de química inorgánica, entonces van a estudiar un concepto que es el concepto de ácidos duros y ácidos blandos y bases duras y bases blandas, que es una clasificación o un término que se usa para analizar el carácter ácido básico de los iones. Entonces, esta es la base. Nosotros esto no lo vamos a estudiar ahora, ustedes lo van a estudiar en inorgánica. Pero para que cuando lleguen a esa asignatura y le hablen de la basicidad de un anión o de la acidez de un catión, pues no los tome por sorpresa y sepan que eso perfectamente es posible si tenemos en cuenta la teoría de Lewis. Bien, ahora bien, esa acidez, ¿cómo nosotros la podemos medir? Bueno, esa acidez, y aquí sí yo quiero ser un poco más preciso. Esta medida de la acidez que yo les voy a empezar a explicar ahora es una medida de la acidez para disoluciones acuosas. Es decir, ustedes van a ver que todo eso que ustedes conocen como pH y que nosotros decimos de 0 a 14 y demás, ustedes van a poder ver ahora que es un término que se utiliza para disoluciones acuosas y van a ver el por qué. Para nosotros poder hablar de acidez y de su medición, según lo que hacemos hasta este momento, tenemos obligatoriamente que hablar de la disociación del agua. El agua es un electrolito muy débil. Él establece un equilibrio con los iones hidróneo y los iones OH. Como toda constante como todo equilibrio estará regido por una constante que nosotros le vamos a llamar Kc y que va a ser igual a la concentración de hidróneo por la concentración de OH. En este caso, no hemos puesto la concentración de agua porque es un líquido puro. Recuerden que se puede poner el agua. Lo único que a la hora de nosotros sustituir en la expresión de equilibrio, sustituiríamos por un 1. Por eso, la mayoría de las veces no se escribe. Y a 298 Kelvin, esta constante tiene el valor de 1 por 10 a la menos 14. Este valor de esa Kc se conoce como constante del agua o también como KW, que es la palabra agua en inglés.
K-water, y que entonces su valor es 1 por 10 a la menos 14. Esta es una constante con la cual a partir de ahora ustedes van a tener que estar trabajando muy a menudo para la resolución de algunos ejercicios. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta entonces el equilibrio anterior y decimos que 1 por 10 a la menos 14, yo aquí he obviado el 1, va a ser igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de OH, pero estas dos concentraciones son iguales, porque si ustedes se fijan en este equilibrio, por cada ion, por cada mol de ion hidrógeno que se forma en el agua, se forma un mol de ion OH. Por lo tanto, yo no sé cuántos son estas concentraciones, pero sé que tienen el mismo valor. Por eso yo digo que la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de OH. Por lo tanto, si yo sustituyo a estas dos por hidrógeno, digo que 10 a la menos 14 es igual a la concentración al cuadrado de iones hidrógeno, y por lo tanto la concentración de hidrógeno será la raíz cuadrada de 10 a la menos 14. De ahí entonces yo puedo inferir que la concentración de hidrógeno en el agua pura es igual a la concentración de OH y va a tener un valor de 10 a la menos 7 mol por litro. Miren, esto es algo que hoy que dan por primera vez es de suma importancia. En el agua pura, en cualquier disolución acuosa, ustedes siempre van a tener de entrada, de inicio, esta concentración de ion hidrógeno. Y esto es importante. Y van a tener, por supuesto, también esta concentración de ion OH. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los estudiantes piensan que en las sustancias que son básicas no existen iones hidrógeno, o que en las sustancias que son ácidas no existen iones OH. Se equivocan. Tanto en una sustancia ácida como en una sustancia básica, siempre hay iones de los dos tipos. Lo que su producto, el producto de las dos concentraciones, tiene que dar 10 a la menos 14. ¿Qué significa? Que si esta concentración aumenta, esta tiene que disminuir y viceversa. Esto es importante porque en algo que vamos a ver más adelante, que se llama cálculo de pH, en ocasiones nosotros podemos despreciar este 10 a la menos 7 mol por litro de ion hidrógeno o de ion OH que hay en el agua pura, pero en ocasiones no podemos despreciarla. Entonces, de entrada, siempre tengan bien presente, en el agua, siempre de entrada, ustedes van a tener 10 a la menos 7 mol por litro de ambos iones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un señor llamado Peter Sorensen se dio cuenta que trabajar con números tan pequeños, con concentraciones tan pequeñas, era bastante engorroso. Y él hizo una propuesta interesante. Él dijo, mira, mejor vamos a trabajar con el valor del logaritmo negativo de las actividades del ion hidrógeno. Y a esa magnitud la definió como P. Y entonces se definió lo que se conoce como pH como menos el logaritmo de la actividad de ion hidrógeno. Vamos a ver ahora qué significa actividad del ion hidrógeno. Perfecto. Entonces, de esa manera, el pOH, que sería menos el logaritmo de la concentración de iones OH, se puede demostrar fácilmente que la suma del pH con el pOH tiene que dar 14. Y aquí era donde yo les decía que era importante tener en cuenta que esto era en disolución acuosa, porque si ustedes se fijan, esos valores 14, valor 14, viene de menos el logaritmo de la 1 por 10 a la menos 14, o sea, de la constante del agua. Significa que si nosotros utilizáramos otro tipo de disolvente, entonces esa función P no valiera de 0 a 14, tendría otro valor. O que esto es a 25 grados, porque si nosotros cambiamos la temperatura, también cambia el valor de la constante de equilibrio del agua. Y aunque fuera un ligero cambio, pues también cambiaría el valor de la constante de equilibrio y por lo tanto la escala de pH. Bien, ¿qué cosa es la actividad? Esto ustedes lo van a estudiar en otra asignatura más adelante, pero yo nada más lo que quiero es darle una idea de qué cosa es la actividad de un ion. Miren, cuando ustedes tienen en una disolución iones negativos y positivos, se establecen interacciones de repulsión, por supuesto, entre iones de igual carga, pero de atracción entre iones de distinta carga. Y esto hace que si tú tienes determinada concentración de iones negativos o de iones positivos, en la práctica, aquellas
propiedades que dependen de la concentración de esos iones no se manifiesten de, digamos, de la manera que uno espera. O sea, que tú esperas que una magnitud que está en función de la concentración de los iones tenga un valor y cuando tú la mides tiene otro valor. Porque entonces la actividad lo que hace es medir o calcular la concentración efectiva que tú tienes de ese ion. Por eso se define así. La actividad de una especie es la concentración efectiva que uno tiene de un ion determinado. Y está relacionado con la concentración, sí está relacionado con la concentración, a través de un factor que hemos llamado coeficiente de actividad. O sea, la actividad de la especie A va a ser igual a, o de la especie X, perdón, la actividad de la especie X va a ser igual al coeficiente de actividad de X por la concentración molar que tú tengas de X. O sea, A es la actividad, gamma es el coeficiente de actividad y X entre corchetes es la concentración molar de esa especie. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en determinadas condiciones, lo que sucede es que el coeficiente de actividad toma un valor 1 y entonces la actividad es igual a la concentración. Y por eso, por ejemplo, ¿dónde se cumple? En disoluciones diluidas. En disoluciones diluidas, la actividad del ion hidróneo podemos considerar igual a la concentración de ion hidróneo. Porque son disoluciones diluidas que en sentido estricto yo lo que estoy considerando es que esa disolución se manifiesta en un estado ideal, o sea, donde no se están produciendo ese tipo de interacciones. Y por lo tanto, entonces yo voy a considerar al pH como menos el logaritmo de la concentración molar. Entonces, por lo tanto, aquí en química general, nosotros no vamos a trabajar con actividades en los problemas, sino vamos a trabajar con concentraciones molares. Ahora bien, les digo esto para que cuando ustedes lleguen a las asignaturas de analítica y vean las ecuaciones ya que son más rigurosas, donde se habla de pH, sepan que lo que se está midiendo es actividad y cómo a veces, por ejemplo, se hacen cosas en el laboratorio para lograr que esas actividades permanezcan constantes. Esto se sale fuera del curso, pero solamente se los quiero presentar para que queden preparados para cuando lleguen a la asignatura, sobre todo de química analítica. Bien, con todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces surge una escala de pH. Una escala de pH que va a ir desde 0 hasta 14. Ya se dan cuenta entonces por qué la escala de pH con la que tradicionalmente hemos trabajado va de 0 a 14. ¿Por qué razón? Porque está inspirada, está basada en la constante de disociación del agua. Y entonces aquí vamos a encontrar que como el pH es una función logarítmica y estoy hablando de exponentes negativos que van desde 10 a la menos 1 hacia abajo, vamos a ir para números más pequeños, cuando yo tengo valores, vamos a partir de aquí, valores de pH 7, significa que estas dos concentraciones son iguales y que valen 10 a la menos 7. Aquí a pH 7 estaría hablando yo del agua pura. Pero cuando yo tengo un valor de pH entre 0 y 7, eso lo que significa es que la concentración de hidrógeno es mayor que la concentración de OH. Y por el contrario, cuando el pH está entre 7 y 14, significa entonces que la concentración de hidrógeno es menor que la concentración de OH. Pero observen que siempre voy a tener los dos iones. Bien. A partir de aquí, entonces, yo puedo hacer el siguiente resumen. En esta tabla yo tengo el medio ácido, el medio neutro y el medio básico. Y aquí, en estas columnas, tengo concentración de hidrógeno, concentración de OH, pH y pOH. Fíjense bien. Cuando yo tengo un medio ácido, quiere decir entonces que la concentración de hidrógeno es mayor que 10 a la menos 7. Y la de OH es menor que 10 a la menos 7. Pero como es menos el logaritmo, y aquí es donde a veces los estudiantes se confunden, cuando el medio es ácido, entonces el pH es menor que 7. Porque un número mayor que 10 a la menos 7 no es 10 a la menos 8, es 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Y cuando tú le calculas menos el logaritmo, esos números te va a dar 5, 4, 3. O sea, números menores que 7. Y por supuesto el pOH es mayor que 7. O sea, mientras más pequeño es el valor de pH, más ácida es la disolución. En el caso de un pH neutro,
Entonces, las concentraciones tanto de hidronio como de OH valen 10 a la menos 7, el pH vale 7 y el pOH vale 7. Y en un medio básico es al revés. La concentración de hidronio sería menor que 10 a la menos 7, la de OH mayor a la menos 7 y el pH sería mayor que 7 y el pOH menor que 7. Entonces, con todo esto vamos a trabajar en clases prácticas posteriores, pero esto son cosas que ustedes sí tienen que tomar dominio en esto. Bien, con esto hemos terminado nuestro video de hoy. Como les advertí al principio, solamente lo que quise en él es un primer acercamiento al concepto de pH, las distintas definiciones de pH que tenemos y en sí la escala de pH y que ustedes vieran el origen y demostrarle el origen de este concepto. Esperen el segundo video donde ya entraremos un poco más de a lleno en, sobre todo, en cómo calcular el pH a las distintas disoluciones. Esto es todo por hoy. Ojalá les sea de mucha utilidad este video y como siempre, les envío un fuerte abrazo y todas las cosas buenas de la vida donde quiera que se encuentren. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video.